Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del planeta, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora con el ingeniero comercial José Isidro Morante Erazo. Él tiene estudios en reformas al sistema de pensiones y es un permanente analista de la problemática económica, social y comercial de nuestra nación. José, muchas gracias, su gentileza. Quiero arrancar con una propuesta en concreta del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, que dice que si somos ricos a partir de los $550 de ingresos, pues ya estamos en posibilidades de emprender un sacrificio, el que vendría, no lo sabemos, en el gobierno de Lazo. Pero recordemos que si desde $550 de ingresos ya nos quieren considerar unos millonarios, pues pensemos nada más en otro parámetro. $880 es la canasta básica. La pregunta es, ¿con qué medición, con qué parámetro técnico se observa, se mide la pobreza en el Ecuador? José, bienvenido, muchas gracias por su atención. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. La respuesta a tu pregunta. Lo que habló Simón Cueva, a quien le mando un afectuoso saludo, fue profesor mío. Simón lo que explica es los deciles que hay en la economía. La economía está dividida por deciles y se analiza cada decil, el nivel de ingreso de cada decil. Decil, es decir, pero que estamos hablando... va paralelo al quintil también, pues, ¿no? Sí, también a los quintiles, ya. Y estos deciles el 50% tiene un ingreso mayor de $550. Quizás en una clase de economía lo podemos entender bien, pero al momento de expresarlo o de explicarlo en una entrevista, quizás la periodista o el periodista no estaba con estos tipos de conocimientos. Entonces, y hablar sobre el tema de impuestos a nivel sobre esos ingresos, tenemos ahora que ya se tiene impuesto a la renta sobre un poquito más de esos ingresos, que son $650 mensuales. Ya la gente tiene que preparar su anexo de gastos personales y deducir sus impuestos. Y recordemos que todos pagamos impuestos de una forma o de otra forma. Al momento que usted va a un lugar y compra un servicio o un producto que tiene IVA, usted está también contribuyendo con su país. Es decir, todos los ecuatorianos de una forma directa o indirecta contribuimos a nuestro país. Sobre el tema de la canasta básica, es verdad, la canasta básica todavía está sobre esos valores y es una esperanza que todos los ecuatorianos puedan alcanzar esa canasta y que sobre todo la nutrición de cada hogar sea mejor para tener mejor tipo de educación, salud y depender menos de los planes sociales. José, entonces, una clarificación adicional. El punto de los $550 de ingresos no significa que se toma como una base impositiva per se. No es una base impositiva per se. Lo que ocurre es que, como te digo, fue una referencia que habló Simón, porque ya te digo, yo he tenido clases con él y sé qué tipo de lenguaje maneja, y esto fue sacado de contexto. Una reducción de impuestos tiene que preparar una eficiencia en el sector público, una reducción del sector público. Recordemos, Wilman, que estamos en pandemia y hemos estado en pandemia, y en el momento de estar en pandemia nosotros nos hemos dado cuenta que muchas instituciones públicas no se han hecho notar. O sea, es como que no existan ciertas instituciones públicas, y eso no quiere decir que son funcionarios que han estado desde sus casas de alguna manera trabajando, pero que las personas a las que estamos regulados no nos han controlado, por decirlo de una forma. Hemos visto el caso, mire, yo soy, aparte del tema mío del análisis y la consultoría, yo tengo una empresa familiar de insumos veterinarios. Nosotros fabricamos e importamos productos veterinarios, y nosotros tenemos un ente regulador que se llama Agrocalidad. Y este ente regulador de Agrocalidad no ha hecho la regulación o las visitas a sitios de venta, almacenes, a lugares de expendio, porque obviamente no han podido salir. Pero ¿se ha notado eso? No se ha notado porque su mayor control es en el tema de la importación y la auditoría de los fabricantes hacia las empresas que son más
más controlables o de menor cantidad. Pero si se ponen a controlar punto por punto de venta, sí necesitan a la persona que físicamente va al punto de venta. Por eso estamos hablando de que tenemos que pasar ahora con la pandemia y así se avance con el plan de vacunación a una economía, a un estado reducido. Este estado reducido va a generar eficiencias, pero estas eficiencias y este estado reducido no se debe lograr solo es sacando, desvinculando personal per se, sino que esta desvinculación tiene que traer, estas personas tienen que ser liquidadas como la ley manda, con todos sus beneficios, y también como no hay fondos en caja, tendría que ser con un bono, con una compensación adicional para que el momento de negociar ese bono en la bolsa o con la banca no sufran los descuentos que ya los tuvimos en el correísmo cuando se desvinculaba a personas. Es decir, dar un bono premio de desvinculación y aparte van muchos empresarios a este gobierno y obviamente asumo que CFN o alguna otra institución se va a convertir en una banca de proyectos. A estas personas que se van a desvincular, con ese bono se puede hacer un proyecto que obviamente ya pasarían de empleados a empresarios, que es lo que nos interesa, que haya la mayor cantidad de empresarios en este país. José, usted está ya anticipando un poco una de las medidas que vendrá en materia económica desde el gobierno de Guillermo Lasso, la desvinculación, la reducción del aparato del Estado, la burocracia reducida. Tiene que ser uno de los objetivos, tiene que ser uno de los objetivos porque el Estado está, ya le digo, Wilman, para toda la proporción de empleados que hay y sobre todo el gasto corriente es demasiado alto en relación al PBI con otras economías y no podemos... ahorita el Estado tiene que concentrar los recursos porque tenemos un déficit fiscal que todavía no se cubrió del año anterior, que no se ha cubierto cerca de 10 años de déficit fiscal, un poquito más de 10 años, y esto de aquí es preocupante, es una bola de nieve que si el presidente Lasso no la resuelve, le vas a terminar de hacer una avalancha y ir... ¿Cuántos servidores públicos cuenta el Estado actualmente y cuántos tendrían que salir? Yo creo que por lo menos tendríamos que reducir un 20-25% el tamaño del Estado. Actualmente bordean más del 1,5 millones de servidores públicos, contando las personas que indirectamente también trabajan en el sector público, todos los que son subcontratados también. Pero la desvinculación tiene que ser, ya le digo, programada y en instituciones donde se necesite desvincular. Ahorita tenemos que enfocarnos en salud y educación, porque la salud, ahorita con el plan de vacunación, tiene que ser el arranque del gobierno y no descuidar la educación, porque la educación virtual el año pasado fue deficiente. Mucha gente se quedó sin esta educación virtual y eso ha ocasionado problemas en los niños y en los jóvenes. José, ¿de qué áreas entonces tienen que salir? No topamos educación, no topamos salud, pero ¿de qué áreas entonces estamos sacando o hay que sacar personal? Se pueden hacer sinergias. Se pueden hacer sinergias en el tema de fusiones. No sé si el ministro Roberto Sala lo vaya a hacer o lo vaya a cumplir, pero sería interesante fusionar todas las compañías energéticas del país. Petroecuador con Petroamazonas obviamente están en un proceso de fusión, pero a esas de ahí añadirles las de generación eléctrica, las comercializadoras de electricidad y hacer una sola empresa que se llame Ecuador Power. Ecuador Power se encargaría de tener los recursos que ahorita no los tiene en este momento para generar proyectos de energías renovables y pensar en energías renovables como energía solar o energía eólica. Porque actualmente hay proyectos de energía eólica en Ecuador, sobre todo en Galápagos, pero estos proyectos no se han masificado. Y también el tema de la energía solar también está demasiado regulada por el tema de los aranceles, para que un privado también pueda llegar a este tipo de energías renovables y poder ser más eficiente. Ese tipo de eficiencias tiene que hacerse, fusionar empresas públicas y ver qué cargos están sobrepuestos a otros. José, entonces esta fusión dejaría a ese 20% de ecuatorianos sin empleo. ¿De qué van a vivir? ¿O tendrían que aterrizar en un planteamiento que usted permanentemente lo hace en este tipo de entrevistas periodísticas? Me refiero al capitalismo popular.
¿Tendrían que allá aterrizar aquellos ecuatorianos con el bono que les entreguen de liquidación? ¿O de qué sobreviven, José? Mire, el capitalismo popular o algo que venimos pregonando nosotros los liberales clásicos, parte desde eh, la concepción es del individuo. El individuo es el que tiene ¿cómo es? Que valerse por sí mismo, y obviamente el personal desvinculado recibiría su liquidación a forma de efectivo, si es que lo hay en la caja fiscal, o en forma de bono negociable, con un bono no con descuento, sino un bono con premio, para que el momento que lo pueda negociar, lo liquiden en su valor real más algo adicional. Esto de aquí tiene que impulsarse con una banca de proyectos, que puede ser vía CFN, vía Ban Ecuador o cualquier otro organismo público o fundación, Okay. o un convenio entre públicos y privados, también alguna alianza, para que en este banco de emprendimientos estos servidores públicos desvinculados puedan convertirse en empresarios. Ok, entonces Y la idea es que con ese bono que les dé el Estado puedan emprender en lo que ellos saben, en sector claro, energético, por ejemplo. digamos, pueden ser en el sector energético, pueden tener, obviamente cada uno en este banco de proyectos puede haber opciones para cada uno, y ellos analizarán qué mercado es más interesante para ellos. Eso es un poco ilusorio, José, porque en realidad eh, no deja de ser Es que preocupante la el separación tema del es fácil abandono del tener un trabajo, ¿no? salario fijo y vivir de ese salario y pensar solo en ese salario. Lo difícil es emprender, y muchos ecuatorianos están emprendiendo. En el lado privado no hay esa opción. Me quedo sin trabajo, me busco, aunque sea preparar comida, me busco vender algo por internet, y tenemos que estar en modo sobrevivir. La pandemia nos ha enseñado a sobrevivir. Ya también el funcionario público que se siente desvinculado, se le pagan todos sus años de trabajo, se le pagan todos sus beneficios, y obviamente tiene este banco de inversión que se puede hacer o lo puede realizar el gobierno de Guillermo Lasso, y es una opción para continuar con su vida, o puede conseguir un empleo privado, o puede ver qué hace con el dinero, si lo mete y vive solo los intereses o lo empieza a prestar. O sea, es función siempre del individuo. El individuo, la persona es la que decide cuál es, cuál es su próxima forma de vida, o cuál es su bienestar. Pero dependerá del monto con el que salga, pues. ¿Hay un estimativo, un análisis en ese sentido, No, José? estamos hablando que estamos lanzando ideas de las cosas que pueda hacer el próximo gobierno. No, yo conozco a Simón Cueva, sé cómo trabaja, sé el tipo de persona que es, una excelente persona, pero yo no soy parte del equipo de Simón Cueva. O sea, Sí, sí, yo sí, lo conozco, muy claro, claro, obviamente. Yo puedo elucubrar o decir hacia dónde pueden caminar ellos, pero no puedo decirle esta medida se va a tomar. no, Pero es importante. de ninguna manera, José, yo trataba de vincularlo con las políticas o decisiones de Simón Cueva, sino que lo que buscaba yo era una apreciación, la insisto, en que ese ecuatoriano que se separa, que se desvincula del Estado, de su puesto de trabajo, ¿con cuánto dinero tendría que llegar el Estado, en este caso el gobierno de Lazo? ¿Qué alternativas tendría que darle de inversión en la corporación financiera? Y también marcarle una ruta, decirle, mire, estos son los sectores en donde ustedes pueden emprender. Esa también es una contraparte importante que el Estado debe asumir frente a ese ecuatoriano que entra en desocupación. Claro, y también hay otras opciones para cuando ya la economía se reactive y empiece un poco a mejorar la situación del fisco, sobre todo, haya menos déficit fiscal, o se llegue a la política de déficit cero. Se puede realizar otro tipo de proyectos para dinamizar la economía, o convertir a los ecuatorianos en empresarios. Una de las ideas que el liberalismo ha puesto en otros países es hacer que las empresas públicas vayan hacia el sector privado, pero hay casos específicos como en Inglaterra, que Margaret Thatcher, y también en Colombia, hubo parte de estas empresas públicas fue a dar a manos de las personas con menores ingresos. Es decir, se convierte a la gente que está recibiendo el bono de la pobreza, se convierte en accionistas de Ecuador Power o de Petroecuador, o de la empresa que designa o declara el gobierno. Este es un modelo de capitalismo popular muy interesante, ya que las personas van a recibir un bono y empiezan a recibir utilidades, y a la vez
la empresa pública queda en manos privadas y esas manos privadas son las que la controlan, ¿no? ¿Verdad? En este caso sería una junta de accionistas nombrada por todos los ecuatorianos que somos socios de esa empresa. ¿Y hay la legislación suficiente, José, para arrancar en ese proceso? ¿O paralelamente también hay No, que establecer una instancia jurídica que garantice y que evite la posibilidad de fraude en ese tipo de inversiones? no, la legislación hay que desarrollarla toda. Es importante los acuerdos que se lleguen en la Asamblea, de acuerdo al momento político que se viva también. Hay muchas medidas que no van a ser populares, o esta de aquí puede que no se entienda, pero hay que acercar el capitalismo a la gente y ver que tiene el capitalismo un rostro humano, porque el capitalismo, la base del capitalismo es la cooperación social. Es decir, yo te vendo a ti un producto que tú necesitas. Tú me compras a mí porque tú necesitas mi producto. Y yo a su vez compro algo que necesita otra persona, sea un bien o un servicio. Es una economía que siempre está recirculando y que todos necesitamos de todos. En este concepto habría que eliminar, por ejemplo, el bono de la pobreza y a quienes los reciben convertirlos en accionistas de aquellas empresas, como usted señala, José. Sí, sería interesante porque estaríamos dejando de dar una dádiva, un encargo político, y le estaríamos dando derechos de propiedad a una persona y que esta persona puede transferirlos a sus hijos o puede venderlos. Y eso es lo interesante, que ya no sería un mendigo del Estado, sino sería un empresario. Ah, qué interesante. Ahora, hay el riesgo, José, de que el neoliberalismo tenga más acción en la economía en desmedro del Estado y el Estado pierda su último papel, que es por lo menos de regularlo. No, aquí hay unos conceptos que en Ecuador han estado bastante erróneos con el tema del neoliberalismo. Ujú. En realidad, Ecuador ha vivido dentro de su vida republicana etapas de socialismo, de democracia cristiana, por decirlo así, o llamarlo un concepto de centro-derecha, con los socialcristianos incluidos, y también ha vivido una época de socialismo democrático. Todas estas con ciertas matices entre lo que la gente llama neoliberalismo es el mercantilismo. Básicamente es como es cuando yo poder, subo al poder con todos mis amigos, con todos mis familiares, y lo que hago es que concesiono las empresas o les doy contratos a mis amigos. Ha habido una especie de mercantilismo que en Latinoamérica la gente lo ha llamado neoliberalismo, pero no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo se basa básicamente en la libertad del individuo, en la libre asociación, que se puede asociar con cualquiera. El Estado es un Estado reducido, sí es un Estado pequeño, pero se encarga de las funciones básicas. Primero, el Estado hace las reglas, la parte judicial y la parte de la jurisprudencia. El Estado trata de darnos una educación o nos garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud y la seguridad. Esas son las funciones que los liberales vemos que el Estado debe de tener en una economía y en una sociedad. O sea, el neoliberalismo es como yo le diga a alguien que sea de izquierda comunista. Es como es una especie de un insulto. Porque obviamente, como está el mundo, vamos a llegar también a un mundo, a un comunismo tipo Cuba. Vemos que los chinos, siendo comunistas, usan el capitalismo como una herramienta para el progreso. Sí, señor, sí, señor. El problema es la absoluta desconfianza, José, y usted entenderá de los ecuatorianos y ecuatorianas respecto de las políticas neoliberales que no han sido tan favorables para los intereses nacionales. Por eso cuando se viene y se nos propone, como por ejemplo lo que estamos examinando con usted ahora, el capitalismo popular para aquellos ecuatorianos que se desvinculan del Estado, por ejemplo, este capitalismo popular es una corriente de pensamiento que propone que los recursos económicos se mantengan principalmente en poder de los privados. Claro, pues los individuos son entes privados. Estamos hablando de la persona. Una persona que recibe el bono es una persona, es un individuo, no es parte del Estado. ¿Sí? Claro, pero yo le preguntaba, ¿este capitalismo popular, ese dinero, siempre va a ir a manos privadas? Estamos hablando de, mire, para hacer una analogía,
Cuando llegamos a un nivel de socialismo, intervencionismo y concentración de poderes del Estado, o llegamos al fin máximo que es el comunismo, ¿qué ocurre? El Estado es el único gran capitalista que hay, ¿verdad? Y en Ecuador tenemos ese mismo modelo, solo que en retazos, solo que en partes. El Estado es uno de los mayores terratenientes. Siempre, hay gente de izquierda que dice reforma agraria, pero no se dan cuenta de que el Estado es el que tiene la mayor cantidad de tierra. Sí, señor. Sí, Ya. señor. Luego tenemos hablan de los inclusive. monopolios. Sí. Los monopolios. El Estado tiene el monopolio de la generación eléctrica. En Quito, en Guayaquil, en Machala hay unas contadas con los dedos, hay empresas privadas que generan electricidad. O sea, no estamos hablando de llevar la economía hacia la gente. ¿Cómo se lleva la economía hacia la gente? Transfiriéndole los derechos de propiedad, haciendo que estas personas tengan y conozcan lo que es propiedad. Porque en Ecuador hemos vivido momentos en que la persona que se esfuerza cada día, que vive el día a día y que logra superarse, ni siquiera tiene su tierra legalizada. O sea, en Guayaquil, en Quito, en ciudades grandes, en Ambato, en Manta, hay gente que no tiene escrituras y no sabe lo que es la propiedad de su casa. Dice, la casa es mía, pero no tiene el papel que lo sustente, el papel que le ayude a dar un crédito, el papel que lo convierta en propietario y no en posesionario. A eso es que tenemos que llegar, a que la gente tenga propiedad de sus cosas y tenga posibilidades de tener una propiedad futura, como en este caso, parte de una compañía pública. Esto puede ser el efecto de capitalismo popular o de individuos para los ecuatorianos. Muy interesante. ¿La sociedad tendería a ser menos desigual con esta propuesta, José? Sí, porque el Estado concentra una mayor cantidad de recursos que sumados la gente de alto poder adquisitivo, el Estado tiene mucho más recursos que ellos. ¿Y los pilares del capitalismo popular cuáles son? Entre otros, mercado libre, por ejemplo. Sí, mercados libres, cooperación social, como le dije, yo le vendo a usted, usted me vende a mí, cosas que necesitemos, bienes y servicios que necesitemos, al precio correcto que lo da el mercado y de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Luego tenemos las reglas definidas, como reglas claras, un Estado que nos proporcione reglas claras, y también como otro punto importante, tenemos que esta economía de capitalismo popular se base también en el intercambio voluntario, como ya lo dije, todos sumamos, todos ganamos, porque si yo le vendo algo a usted, usted también recibe un bien que le va a servir para algo útil. Muy bien, entonces uno de los pilares es mercado libre, oferta y demanda, como usted lo señala. Otro principio básico sería propiedad privada, ¿no es cierto? Otro principio, la libertad individual, pero entendida ¿de qué manera? La libertad individual es la forma en que el individuo puede relacionarse con los demás. ¿Relacionarse en qué forma? En el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto social, en el aspecto educacional. Es decir, el individuo decide él, independientemente, qué camino tomar, qué vía tomar en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo educativo. Él elige, no es esta sociedad a la que estamos yendo donde teníamos el famoso examen que decidía o orientaba, por decirlo de una forma más mejor o como es menos dolorosa, que iba a estudiar cada persona. Y eso es lo que no queremos. No queremos un sistema de planificación central donde el individuo salga perjudicado. Ahora, este capitalismo popular, José, también habla de la teoría de la dispersión. ¿Qué significa esto? Yo creo que más bien, para que les quede claro, se habla de la teoría de la concentración. La teoría de la concentración, el Estado ha concentrado propiedad, el Estado ha concentrado monopolios, el Estado ha concentrado ineficiencia, el Estado ha concentrado corrupción. Okay. ¿A dónde vamos con este tipo de teoría o este tipo de alternativa, de modelo de desarrollo? Es
A la corrupción la combatimos con transparencia. A la concentración de propiedad la combatimos con libre mercado. ¿Cómo es? A la concentración de poderes con separación de poderes. Y así vamos haciendo que esto de aquí se reparta hacia todos los individuos. Lo que queremos los liberales y queremos las personas que defienden el capitalismo es que todos seamos iguales ante la ley, que se acabe esa serie de que usted y hablamos aquí liberalismo, para nosotros los liberales, ¿cómo lo concebimos? Es que es una suerte de mercantilismo. Es el empresario que le pide favor al Estado. Es el empresario que hace que le construyan, como se construyó con el correísmo, una planta termoeléctrica al lado de mi planta para pasarme el gas y el gas subsidiado. Eso es mercantilismo. El mercantilismo es el empresario que viaja con el presidente de la República todas las veces posible, no vende $1, no exporta $1. O sea, se aprovecha del Estado. El que tiene leyes especiales lo benefician, el que se protege con aranceles, ese es el mercantilismo. Sí, yo hablaba de la teoría de la dispersión desde el punto de vista de que más personas logran adquirir acciones en una o varias empresas. Por eso se le denomina al capitalismo popular, que se ancla a la teoría de la dispersión. Y también otro pilar fundamental, y qué mejor que usted lo explique, José, es la revolución de los gerentes, que es otro de los pilares también claves del capitalismo popular. ¿Qué consiste en qué? Mira, yo creo que el tema ahí también radica en el tema de la eficiencia. O sea, llegamos a un mundo y estamos en esta pandemia. Esta pandemia nos ha obligado a concebir formas de trabajo que antes no teníamos. Tenemos ahora como una forma común el teletrabajo. El teletrabajo nos ha hecho ver que hay gente que tenía que trabajar menos o tenía que dejar de trabajar porque no era ya necesaria. Y esto en el tema de cómo es la revolución de los gerentes, hay que premiar al que es más eficiente. Y obviamente el administrador que sea más eficiente es el que va a tener mayores oportunidades de puestos de trabajo nuevos, o también puede tener oportunidades en el sector público, como ahora lo ha hecho el presidente con muchos empresarios que están en el gobierno. Esperemos que estos empresarios sean empresarios libres y no opten por el mercantilismo también. Y al hablar de las eficiencias, tenemos que para las compañías y para las personas que están haciendo sus emprendimientos, tienen que buscar enfocarse en los canales electrónicos, que son ahora un tema recurrente y que la pandemia nos ha dejado como una lección. Nosotros tenemos que estar comunicados con el consumidor final y a la vez ese es un problema también para los políticos. En este tema de aquí, los políticos tienen que estar conectados con la gente y ya no lo pueden hacer visitando, sino que a través de estos medios telemáticos, y ellos también tienen que estar en contacto permanente con las necesidades de las personas, porque esta sociedad, recordemos, está llena de individuos y cada individuo puede tener una necesidad específica que el gobernante de turno no la puede conocer, pero que se puede alcanzar con ciertos tipos de medios como una igualdad en la salud, en el tema de educación y el tema de seguridad. Cerramos esta entrevista, José, preguntándole qué experiencias hay en América Latina y en el resto del planeta en torno al capitalismo popular. ¿Chile podría ser un ejemplo en América Latina? ¿Y en el resto del planeta la India? No, en América Latina hubo un ejemplo de Colombia con su compañía energética, y en el resto del mundo hubo el ejemplo que cité anteriormente con el tema de las compañías energéticas en el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Hay temas de capitalismo en la India a nivel popular, que son las empresas sociales, que obviamente son empresas autosuficientes que generan rentabilidad para sus accionistas y que a la vez invierten en proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. José, muchas gracias por su gentileza. El próximo tema, sistema de pensiones. Gracias, Wilman. Ahí estaré para hablar sobre el sistema de pensiones y sobre los estudios que se han hecho en Ecuador. Espero que se haya sentido cómodo en la entrevista. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias. El ingeniero José Isidro Morante Erazo, aquí en el Testimonial. Hasta pronto, ingeniero. Pase bien.
Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.